Hoy vamos a aprender a utilizar este sensor de temperatura, el DS18B20, con un Arduino Uno. Lo vamos a conectar desde cero, escribir el programa paso a paso y entender qué hace cada línea de código. Además, al final del video vamos a provocar un error muy común para que sepas cómo solucionarlo si alguna vez te pasa. Así que si tenés un Arduino y uno de estos sensores, empecemos. Este sensor tiene 3 cables. El rojo corresponde a la alimentación positiva, el negro es el GND o negativo y el amarillo es la línea de datos, que es por donde el sensor se comunica con el Arduino. Voy a conectar el cable rojo al pin de 5 voltios, el negro al GND y el amarillo al pin digital número 2. Ahora agrego una resistencia de 4,7K entre los 5 volt y la línea de datos. No te preocupes para entender exactamente para qué sirve en este momento. Más adelante, cuando el programa ya esté funcionando, lo voy a quitar para que veas qué pasa y por qué es tan importante. Ya tenemos el circuito listo. Ahora, vamos a escribir el programa desde cero. Así, cuando quieras modificar el programa o adaptarlo a otro proyecto, vas a saber exactamente qué estás haciendo. Lo primero que hacemos es incluir la librería OneWire. Una librería es un conjunto de funciones que otra persona ya escribió para resolver un problema específico. En este caso, esta librería sabe cómo comunicarse utilizando el protocolo OneWire, que es justamente el que usa este sensor. Gracias a ella, no tenemos que programar toda esa comunicación desde cero. Ahora agregamos la librería Dallas Temperature. Esta trabaja sobre la anterior y hace que leer la temperatura sea muchísimo más sencillo. En lugar de enviar comandos complicados al sensor, vamos a poder utilizar funciones muy simples para pedir una medición y obtener el resultado. Acá simplemente le estamos diciendo al programa dónde conectamos el cable de datos. En mi caso, utilicé el pin digital número 2. Si decidiste usar otro pin, solamente tenés que cambiar este número. Esta línea suele generar dudas cuando uno recién empieza. Lo que estamos haciendo es crear un objeto llamado OneWire. Ese objeto representa el canal de comunicación entre el Arduino y el sensor. Es decir, a partir de ahora la librería ya sabe por qué pin tiene que enviar y recibir información. Ahora creamos otro objeto llamado sensor. Este es el que vamos a utilizar durante todo el programa para trabajar con el DS18B20. Fíjate que entre paréntesis aparece OneWire. Este símbolo significa que esta librería va a utilizar el canal de comunicación que acabamos de crear en la línea anterior. Es decir, ambas librerías quedan conectadas entre sí para trabajar juntas. Ahora vamos a crear la función setup. Si es la primera vez que programas un Arduino, tené presente esto. El setup se ejecuta una sola vez, apenas la placa se enciende o cuando termina de cargar el programa. Todo lo que necesitamos inicializar antes de empezar a trabajar, normalmente lo colocamos acá. Esta línea inicia la comunicación entre el Arduino y la computadora. Gracias a ella vamos a poder enviar información al monitor serie del Arduino IDE. En este video lo vamos a utilizar para mostrar la temperatura que está leyendo el sensor. Pero el monitor serie sirve para muchísimo más. Es una herramienta fundamental para encontrar errores, comprobar variables y entender qué está haciendo nuestro programa mientras se ejecuta. De hecho, más adelante voy a hacer un video dedicado exclusivamente al monitor serie, porque aprender a usarlo bien te puede ahorrar muchísimas horas cuando un proyecto no funciona como esperabas. Ahora agrego una pequeña pausa de medio segundo. ¿Es obligatoria? No,
pero me gusta dejarla porque da tiempo a la comunicación serie para iniciarse correctamente antes de empezar a enviar mensajes. En proyectos simples probablemente no notes ninguna diferencia, pero es una buena práctica. Esta es una de las líneas más importantes del programa. Acá, la librería comienza a buscar sensores DS18B20 conectados. Si encuentra uno, queda listo para trabajar. Y si en el futuro conectas 2 o 3 sensores en el mismo cable, también los va a detectar automáticamente. Más adelante, seguramente hagamos un video mostrando cómo utilizar varios DS18B20 al mismo tiempo, porque es una de las características más interesantes de este sensor. A partir de este momento empezamos a enviar información al monitor serie. Esta primera línea simplemente dibuja una separación para que la salida sea más prolija y más fácil de leer. Ahora escribimos un título. Esto no cambia el funcionamiento del programa. Simplemente sirve para identificar que el programa está corriendo, algo que resulta muy útil cuando trabajamos con distintos proyectos. Cerramos el encabezado con otra línea igual a la anterior para mantener un formato prolijo. Esta instrucción no escribe ningún texto, solamente deja una línea vacía para separar visualmente el encabezado del resto de la información. Este mensaje nos confirma que el programa llegó hasta este punto sin inconvenientes. Cuando un proyecto empieza a crecer, mostrar mensajes como este ayuda muchísimo a saber en qué parte del programa estamos. Dejamos otra línea vacía para que las futuras mediciones aparezcan separadas del mensaje de inicio y el monitor serie resulte más cómodo de leer. Y con esto termina la función setup. Todo lo que escribimos acá se ejecutará una única vez cuando el Arduino encienda. A partir de ahora, empieza la parte más importante del programa, el loop. Esa función se ejecuta una y otra vez mientras el Arduino tenga alimentación. Es ahí donde vamos a pedir una nueva medición, leer la temperatura y mostrarla en pantalla. A diferencia del setup que se ejecuta una sola vez, el loop se repite continuamente mientras el Arduino esté encendido. Es decir, cuando termina de ejecutar la última línea, vuelve automáticamente al principio y empieza otra vez. Gracias a eso podemos leer la temperatura continuamente, sin tener que hacer nada más. Esta línea le dice al sensor: necesito una nueva medición de temperatura. Es un detalle importante porque el DS18B20 no está midiendo permanentemente. Primero le pedimos que haga una nueva conversión, y una vez que termina, recién ahí podemos leer el resultado. Es decir, esta línea no devuelve la temperatura, lo único que hace es ordenarle al sensor que empiece a medir. Ahora sí, vamos a leer el resultado. Fíjate que usamos una variable de tipo float. Elegimos este tipo de dato porque la temperatura puede tener decimales. Si usáramos un tipo de dato entero, perderíamos esa información. Esta función significa: devolveme la temperatura en grados Celsius del primer sensor encontrado. Ese 0 representa el primer sensor del bus. Más adelante, cuando hagamos un video utilizando varios DS18B20, en el mismo Arduino vas a ver que ese número puede cambiar dependiendo del sensor que queramos leer. Acá aparece una buena práctica de programación. Antes de mostrar la temperatura, primero verificamos que realmente el sensor haya respondido. Si por algún motivo el Arduino pierde la comunicación,
la librería devuelve un valor especial llamado Device Disconnected. En lugar de mostrar una temperatura incorrecta, el programa detecta esta situación y actúa en consecuencia. Esto hace que nuestro código sea mucho más robusto y mucho más fácil de diagnosticar cuando aparece un problema. Si el sensor no responde, mostramos este mensaje. Es mucho más claro leer sensor no encontrado que encontrarse con un número extraño y no saber qué significa. Dentro de un rato vamos a desconectar el sensor para ver este mensaje en funcionamiento. Si llegamos a esta parte, significa que el sensor respondió correctamente. Ahora sí podemos mostrar la temperatura con tranquilidad. Primero, imprimimos un texto descriptivo. De esta manera, cuando miremos el monitor serie, vamos a saber exactamente qué representa el número que aparece a continuación. Ahora mostramos la temperatura. El número 2 indica que queremos visualizar dos cifras decimales. Si lo quitáramos, el programa usaría el formato por defecto. Personalmente, prefiero dos decimales porque la lectura queda mucho más prolija. Finalmente, escribimos la unidad de medida. Puede parecer un detalle menor, pero siempre es recomendable indicar si estamos trabajando en grados Celsius, Fahrenheit o cualquier otra unidad. Son pequeños detalles que hacen que un programa sea mucho más claro. Dejamos una línea vacía para separar una medición de la siguiente. Esto mejora mucho la lectura cuando el monitor serie empieza a llenarse de datos. Para terminar, hacemos una pausa de un segundo. Si no la colocáramos, el Arduino leería el sensor cientos de veces por segundo, y el monitor serie se llenaría de información demasiado rápido. Un segundo es un intervalo cómodo para observar cómo cambia la temperatura. Ya tenemos el programa terminado. Vamos a cargarlo al Arduino. Abrimos el monitor serie y ahí está. Podemos ver el encabezado que escribimos en el setup y debajo las mediciones de temperatura actualizándose una vez por segundo. Si ahora sostengo el sensor con la mano, fíjate cómo la temperatura empieza a subir lentamente. Eso nos confirma que todo está funcionando correctamente. Pero ahora quiero mostrarte algo que tarde o temprano le pasa a casi todo el mundo. ¿Qué ocurre si el sensor deja de responder? Vamos a provocar ese error a propósito, para que sepas reconocerlo y solucionarlo cuando te ocurra en un proyecto real. Hasta ahora todo funciona como esperábamos, pero en un proyecto real pueden aparecer problemas, y uno de los más comunes es perder la comunicación con el sensor. En lugar de esperar que eso ocurra algún día, vamos a provocarlo nosotros. Voy a desconectar el cable de datos. Fíjate lo que ocurre. En lugar de seguir mostrando una temperatura, el programa detecta que el sensor dejó de responder y aparece el mensaje Error, sensor no encontrado. Ahora vuelvo a conectar el cable. Y automáticamente el programa vuelve a mostrar la temperatura. Ahora vamos a hacer otra prueba. ¿Te acordás que al principio del video te dije que esta resistencia era importante? Vamos a comprobarlo. La voy a quitar. Dependiendo del largo de los cables, de la calidad de la protoboard o incluso del sensor que estás utilizando, pueden pasar distintas cosas. En algunos casos, el sensor deja de responder inmediatamente. En otros, empieza a mostrar errores de forma intermitente. Y a veces parece seguir funcionando, hasta que deja de hacerlo.
En este video aprendimos bastante más que simplemente conectar un sensor. Vimos cómo hacer el circuito correctamente, aprendimos para qué sirven las librerías, escribimos el programa desde cero, entendimos qué hace cada línea importante del código, utilizamos el monitor serie para ver la temperatura y además aprendimos una buena práctica de programación, comprobar si el sensor respondió antes de utilizar el dato. Ese pequeño detalle puede ahorrarte mucho tiempo cuando tus proyectos empiecen a ser más grandes. Y listo, ya tenés un programa completamente funcional para empezar a trabajar con el DS18B20. Pero esto recién empieza. En los próximos videos vamos a utilizar este mismo sensor para construir proyectos reales y aprender nuevas funciones. De hecho, uno de los próximos videos va a ser cómo conectar varios DS18B20 al mismo Arduino utilizando un solo pin, que es una de las características más interesantes de este sensor. Y también vamos a dedicar un video completo al monitor serie, porque aprender a utilizarlo correctamente te va a ayudar muchísimo cuando empieces a desarrollar tus propios proyectos. Si este video te resultó útil, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. En la descripción vas a encontrar el código utilizado en este video, disponible de forma totalmente gratuita. Nos vemos en el próximo video.